Entonces, muy bienvenidos a esta tutoría, esta primera tutoría de fundamentos biológicos del comportamiento, bueno, está a cargo de PASE, pero obviamente también se incluyen otros programas de la universidad, como puede ser Ranking 850 y otros tipos de ingresos. Entonces, bueno, yo creo que la primera me lo voy a saltar porque igual les di como un poco de spoiler de lo que viene. Pero la segunda, ¿se sienten preparados para este ramo? Y la tercera, ¿cómo creen que esto se puede relacionar con psicología? Sí, al- algún, ¿alguien quisiera comentar algo? En el chat, obviamente. No, para nada. Qué enfática, muy bien. Está bien. ¿Alguien más? Eso ya fue. Todo igual. Sí, suele pasar. Y bueno, em, en relación a eso mismo, vuelvo a reiterar, si bien el nombre puede sonar como muy abrumador y también lo que estamos comenzando puede sonar muy desconocido, porque igual quizá no lo ven en profundidad o en suficiencia en lo que respecta como a- en media, eso quería decir. No se preocupen porque igual aquí vamos a tener bastante tiempo y con calma y la idea es que ustedes vayan entendiendo. ¿Sí? Así que por ese lado no hay problema. Y em, eh, ¿cómo esto se puede relacionar con la psicología? ¿Qué creen ustedes que puede tener relación? Bueno, no importa. Me imagino que tampoco, o sea, pueden tener como diferentes ideas, así que, ya, súper, excelente. De hecho, eso vamos a ver hoy día un poquito. Así que sí, súper bien, Kai. Sí, de hecho, bueno, ustedes van a aprender o sea, perdón, teoría y sistemas psicológicos con la profe Marian Benzel, que la definición de psicología, y esto, bueno, yo siempre hago spoiler de toda la asignatura, eso también se me olvidó decir, pero soy conocido porque siempre suelo contar un poquito de todo. Eh, así que, y bueno, la definición que van a aprender de psicología es que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Entonces, desde este punto de vista y esta asignatura en particular, vamos a entender em, o sea, que conocer las bases biológicas del comportamiento nos va a servir para tener las bases de la comprensión de nuestra ciencia, en tanto que es ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Entonces, por lo tanto, esto nos va a permitir poder eh, conocer aquella influencia o correlato biológico que influye de una u otra manera en nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que veremos en este ratito que nos queda? Es básicamente el concepto de proceso biológico, la importancia de los procesos biológicos en la conducta humana, las disciplinas relacionadas con el estudio de de esta disciplina, ¿sí? Con lo que tiene que ver más desde el punto de vista fisiológico y anatómico, y los antecedentes históricos, ¿sí? Un breve repaso para contextualizar. Entonces, ¿qué entendemos por un concepto, o sea, por fundamentos biológicos? Fundamento significa el principio o cimiento en que estriba y sobre que se apoya algo, ¿sí? Básicamente aquello que lo fundamenta, que lo sostiene. Y biológico que hace referente a la biología. Entonces, eh, la definición por sí sola, estas dos definiciones ya nos dicen bastante, que básicamente es todo lo biológico que, como comentaba anteriormente, de una u otra forma va a ser necesario para que haya conducta y también va a influir en nuestra conducta, aunque no necesariamente la va a determinar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahora les pregunto, ¿conocen algo biológico que influya en el comportamiento humano?
por ejemplo, Kai decía em, puede estar relacionado la base biológica puede permitir comprender ciertos trastornos, por lo que entonces podríamos pensar de que hay cierto correlato biológico dentro de los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, de los trastornos mentales. Y sí, exactamente. Es un tema que igual vamos a conversar, y que sí, es decir, cuando una persona se le diagnostica un trastorno de depresión, este puede conllevar una deficiencia de ciertos neurotransmisores, pero no necesariamente lo causa. ¿Sí? Es decir, una persona no entra o tiene un trastorno producto que necesariamente tiene un déficit en un cierto neurotransmisor o en la recaptación de un neurotransmisor, como puede ser la, la noradrenalina o la serotonina, sino que es más bien producto de una serie de cambios en su contexto y de la persona, son los que hacen que finalmente em, eh, se genere este trastorno y conlleve la disminución de serotonina, por poner un ejemplo. ¿Conocen algún otro caso que podría estar relacionado o en el que algo biológico puede influir en el comportamiento humano? Pregunta abierta, cualquiera puede opinar, incluyendo la Marty, Jonah, Thomas. Todo. Ya, bien. Me gusta ese entusiasmo. No estudié para esto. Fin de Thomas. Sí, de hecho sí. Prueba sorpresa. Sí, o sea, como bien dice la Vale, eh, sin caer en el reduccionismo, obviamente, sí, la biología nos permite finalmente poder conocer un montón de cosas que, querámoslo o no, configuran nuestro comportamiento. Por ejemplo, el que tengamos cierta capacidad de visualizar ciertos colores está determinado por eh, ¿cómo se llama? Bueno, por una parte por nuestros ojos y los receptores, pero también está determinado por nuestro lóbulo occipital, ¿sí? Por si lo recordaba. Entonces, un adelanto de lo que veremos en el semestre, que es algo que ya habíamos estado conversando. Eh, Aquí está, bueno, la estructura del sistema nervioso, los lóbulos, el frontal, el parietal, occipital, el temporal, la estructura de la neurona, la comunicación sináptica con otras neuronas también. Así que para que tengan una pequeña idea. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué son importantes los procesos biológicos para comprender la conducta? Esto es algo que, por ejemplo, Kayan ya nos había dicho, que estaba relacionado con, por ejemplo, podía servir para explicar ciertos trastornos o la correlación biológica que existe. Y precisamente por ahí va la cosa. Las acciones del cerebro son básicamente, y la sinapsis y todas estas comunicaciones de las redes neuronales son el sustrato, es decir, la base o el medio necesario para las acciones motoras y cognitivas. ¿Sí? Sin básicamente la estructura del sistema nervioso central, bueno, y del sistema nervioso periférico también, no se podría. Además, todo trastorno de conducta de las enfermedades psiquiátricas son trastornos de la función cerebral. Aquí, esto lo saqué textual del PPT del profe, por si acaso, sí, para que lo tengan en cuenta. Y por eso le puse este asterisco, que suele pensarse que es producto de que hay un déficit de cierto neurotransmisor, de que la persona entra, por ejemplo, en depresión. Y no es así, es decir, es más bien eso es una consecuencia de producto de una serie de cambios en la vida de la persona que pueden conllevar a una deficiencia en cierto neurotransmisor y por eso es que los medicamentos ayudan, ¿sí? No necesariamente curan el trastorno, pero sí ayudan a, en este caso, por ejemplo, mejorar el estado de ánimo. Pero yo lo coloqué textual para que ustedes, o sea, para que tengan lo que dice, lo que sale en el PP del profe. Pero eso, sí, los trastornos psiquiátricos sí tienen un correlato orgánico, que en este caso, por ejemplo, la depresión puede ser un déficit en la recaptación de serotonina o noradrenalina, que eso son lo que apunta precisamente la mayoría de los psicofármacos para tratar la depresión.
Además, los procesos mentales están representados en el cerebro por sus operaciones de procesamiento elementales. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente, como por ejemplo acá, el mirar, el escuchar, el pensar, el recordar y el trabajar, son inferidos por una parte a través de la conducta, así como de el funcionamiento que las técnicas de neuroimagen nos pueden enseñar. Es decir, a través de esta neuroimagen que es el SPECT, podemos ver que existen diferentes zonas de activación, mientras más rojo, mayor activación. em, entonces, por lo tanto, que diferentes acciones o procesos cognitivos va a estar relacionado con ciertas partes o activación de ciertos centros del cerebro. Y a eso se refiere básicamente que todo procesamiento o proceso cognitivo va a estar a su vez determinado por estas funciones eh, que genera el cerebro, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Van entendiendo? Quizá voy muy rápido, que lo pueden decir, no tengo problema con volver a retroceder o decirlo más lento, porque a veces yo siento que hablo un poco rápido. Jeje. En el chat. Todo claro. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Em, Ahora, ¿qué disciplinas permiten comprender la relación entre el cerebro y la conducta? Bueno, de cierta forma implícitamente mencionamos algunas, como puede ser la anatomía y la fisiología, así que hay un spoiler. Pero no sé, ¿creen que alguna otra está relacionada? A ver, no sé si quieran decir algo. No sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? Jonah, ¿te acuerdas de algo de esto? Ya, ahora que estás en cuarto, a ver si te acuerdas. Sí, me gusta molestar a Jonah, por si acaso. Psiquiatría. Ya, sí, bien. ¿Alguna otra persona que quiera opinar respecto a esto? ¿Que otra disciplina que pueda estar relacionada? Embriología. Bien, súper bien. Bien, ¿te acuerdas? Súper. Algo te acuerdas de las tutorías y de las clases del año pasado. Súper bien. Sí. De hecho, como vamos a ver en esta diapo, hay ciertas disciplinas que son más afines a poder conocer las bases biológicas y comprender el funcionamiento de estas estructuras que van a tener un impacto en nuestra conducta. Y toda esta concepción que tenemos sobre el funcionamiento de la neurona, del cerebro y cómo esto repercute de una u otra manera y posibilita cualquier conducta, van a estar las disciplinas como la anatomía, la fisiología, la embriología, la farmacología, la psicología y de una u otra forma también la psiquiatría. Esto yo no lo agregué, pero yo no igual da un dato importante que la psiquiatría también, porque es bastante afín con la farmacología. ¿Sí? Entonces, tenemos que la anatomía vamos a entenderla como aquella ciencia o rama de la medicina, si queremos llamarle, aunque también podría ser considerada una ciencia por derecho propio, pero bueno, eso ya es otro debate. Que lo que vas a estudiar es las partes, es decir, los componentes de una estructura orgánica, ¿sí? Por otra parte, la fisiología va a ser complementaria a la anatómica, lo que nos va a señalar es ver básicamente cómo funcionan se interrelacionan estas diferentes partes por ejemplo, de un sistema orgánico. Por ejemplo, si lo queremos ver desde el punto de vista del sistema nervioso, tenemos que anatómicamente podemos hablar de el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero esa división anatómica no nos dice mucho más allá del nombre. ¿Sí? Entonces necesitamos sí o sí de la biología para ver cómo funcionan, cómo se interrelacionan estas dos partes, estas dos grandes partes del sistema nervioso. La embriología, por otra parte, nos va a permitir conocer el desarrollo del sistema nervioso central desde la concepción hasta el nacimiento, ¿sí?
Y también nos va a permitir ver ciertos rasgos, esto no se me suele mencionar mucho, pero también es importante, de la continuidad filogenética entre las especies. Es decir, los fetos y embriones suelen tener bueno, no siempre obviamente, pero hasta cierto punto bastantes similitudes. Y eso es precisamente producto de que existe una continuidad entre las especies, es decir, la evolución em, ha mantenido ciertos rasgos que obviamente después cada especie se va diferenciando, pero hay ciertos rasgos que son comunes, al menos hasta cierta etapa de la gestación. Por otra parte, vamos a tener la farmacología, que puede ser entendida como aquella disciplina, una ciencia aplicada de la química, en la que nos va a interesar conocer aquellos compuestos químicos, ya sea naturales o artificiales, porque ojo, y esto creo que es súper importante, más en todo este mundo pandémico en el que estamos, que lo natural no deja de ser químico, y un fármaco obviamente puede ser un químico, porque básicamente la química no es solo aquello que se crea en el laboratorio, sino que lo químico es de aquellas sustancias de las que están compuestas las cosas, ¿sí? Y por lo tanto se refiere a todo, o casi todo. Me gusta la química. Bueno, tampoco vamos a profundizar mucho en química, de hecho, vamos a retomar un poco de canales iónicos y el segundo semestre con farmacología. Y es como eso, así que para que tampoco panda el cúnico. Y la psicología, obviamente, porque por derecho propio es la disciplina que estudia la conducta y los procesos mentales. Por lo tanto, sí o sí, tiene que estar aquí y tiene algo que decir en todo esto. Entonces, ahora esta pequeña introducción y contextualización histórica. ¿Cuándo y cómo se comenzaron a estudiar las bases biológicas del comportamiento? Bueno, hasta antes y esto es como los datos de, ¿sabías qué? Esta es como esa sección. Entonces, hasta antes del siglo XVII, el tejido nervioso era considerado como una glándula, es decir, que básicamente servía para transportar un líquido o los humores a ciertos órganos específicos y esa era finalmente de la función del tejido nervioso. Aunque ya desde tiempos de Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina occidental, como 300 años o 200 años antes de Cristo más o menos, él consideraba que la, la base biológica de la psique del griego, vendría siendo el cerebro. ¿Por qué? Por producto de sus observaciones, él veía que ciertas personas cuando, no sé, se le tenían algún tipo de accidente craneoencefálico y era bastante grave, cambiaban ciertas formas de comportarse. Entonces, por lo tanto, de ahí, esto también lo retoma Galeno, pero básicamente de ahí ya se sabe más o menos que en el cerebro estaría la conducta o la psique, aunque esto puede ser cuestionado. Y más adelante, Galeno también, que es un médico romano, eh, toma muchos de los conceptos de Hipócrates y él también hace muchos de sus estudios en gladiadores, producto de que por las heridas y los traumatismos que sufrían, eran sujetos de prueba o sujetos experimentales casi por azar, por así decirlo, porque él entonces tenía la suerte de poder estudiar su comportamiento, observar sus lesiones anatómicas, etcétera, ¿sí? Y él va a proponer que los nervios transportan un líquido secretado por el encéfalo y la médula espinal, que básicamente el encéfalo lo vamos a entender como toda la parte superior de la cabeza, es decir, el cerebro, el bulbo raquídeo y otras estructuras que ya vamos a ir conociendo. Pero llegaría Camilo Golgi a revolucionar un poco todo esto. ¿Por qué? Porque Camilo Golgi va a ser uno de los primeros en poder observar una neurona. ¿Por qué? Porque va a poder desarrollar una técnica de tinción. A través de las sales de plata, él va a poder aislar las neuronas. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, eh, creo que aquí no tengo una imagen de... mm, no, pero mañana lo vamos a ver.
de que cuando se ve, por ejemplo, el corte de un cerebro, se ve como una masa uniforme, ¿sí? Blanca y gris, pero no hay mucha diferencia. Entonces, por eso es muy fácil pensar que es simplemente como un tejido uniforme que no tiene mayor diferenciación. Pero Golgi nos dice que no, que en realidad sí se puede y se pueden aislar las neuronas. Ramón y Cajal, aprovechándose de este desarrollo de Golgi, va a decir, ya, sí, está bien, Golgi, muy bien, hiciste un gran descubrimiento, ahora pues vamos a poder estudiar las neuronas, pero las neuronas no son de un solo tipo. Existen muchos tipos de neuronas y tienen funciones diferentes. Entonces, Ramón y Cajal va a ser uno de los padres de lo que hoy día se considera perdón, la teoría neuronal. Es decir, la forma en que las neuronas se distribuyen y funcionan e interactúan entre sí. Por otra parte, esto ya, porque esta como disputa entre Camilo Golgi y Ramón y Cajal se da más o menos a finales de 1800 y principios de 1900, para que se sitúen un poco. Pero ya antes, no tanto en lo que respecta a la neurona, sino en lo que respecta al comportamiento general del sistema nervioso, Luigi Galvani había descubierto que a través de la estimulación eléctrica se producían contracciones en los músculos. Entonces, él hipotetizó que las neuronas serían las que provocarían una corriente eléctrica y que por lo tanto harían que el músculo se contraiga. Así también, Dubois, Riemann, Müller y von Helmont van a proponer, cada uno por su parte, pero son descubrimientos complementarios, que las neuronas se afectan una a la otra de manera predecible, es decir, no solo producto de una descarga eléctrica, sino que también hay una serie de, de desarrollos iónicos químicos que van a estar afectando la comunicación neuronal. Eh, Florence fue un fisiólogo francés que de sus estudios, bueno, el cuestionamiento ético que podemos hacer hoy en día a muchos de estos científicos es bastante grande, pero en aquella época estaba permitido y él lo que hizo fue estudiar el cerebro en animales, vacas, perros, y en realizar ablaciones, es decir, eliminar ciertas partes del cerebro y ver qué efecto tenía en el animal. Y a partir de una serie de ensayos y de experimentos que hizo con estos animales, es que él propone que en realidad el campo, o sea, perdón, el cerebro funcionaría como un campo unificado o un campo global. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el cerebro funcionaría como un todo, es decir, que si hay una parte que se ve afectada por algún traumatismo, por la lesión que sea, las otras partes del cerebro van a tratar de compensarlo. Y por lo tanto no habría una función específica para cada área del cerebro. Sin embargo, J. H. Jackson nos va a decir que en realidad no es así, de que sí se pueden localizar diferentes funciones motoras y sensitivas en diferentes regiones de la corteza cerebral. De hecho, él trabajó principalmente con la epilepsia y a partir de sus observaciones él se dio cuenta que en realidad sí hay áreas específicas de que sí controlan determinados comportamientos. Entonces se instala históricamente una disputa entre los locacionistas que van a plantear de que en el cerebro hay funciones específicas y diferentes para cada área, o sea, para cada comportamiento, y los más globalistas que van a plantear de que no, que en realidad el cerebro funciona como un todo, y que la suma es mayor o sea, que el todo es mayor que la suma de sus partes, eso quiere decir. Pero Carl Wernicke nos va a decir de que en realidad no es ni lo uno ni lo otro, sino que ambos. Es decir, el cerebro tiene diferentes estructuras específicas, pero se van a conectar entre sí. Es decir, van a haber vías específicas para cada proceso cognitivo, por ejemplo, pero van a estar interconectadas con otras zonas. Por ejemplo, este que es precisamente esta imagen, es el área de Wernicke, ¿sí? Pero el área de Wernicke, que está relacionado con la comprensión del lenguaje, de los significados de las palabras,
em, también está conectada con otra zona, que es el área de Broca, que queda por aquí, que nos permite hablar y también escribir el lenguaje. Pero a su vez, esto también va a estar conectado con el lóbulo prefrontal. Entonces, por lo tanto, son anatómicamente zonas o áreas diferentes, pero van a estar conectadas por vías específicas. Y eso es lo que va a permitir de que el cerebro parezca que funciona como un todo, pero también tiene áreas específicas para ciertas cosas. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro, sino ambos. Chan, chan. Y esta sería como la pequeña introducción al ramo. Y eso, no sé si qué les ha parecido, tienen alguna duda, algo que quieran comentar.